Cordial saludo. Iniciamos hoy el desarrollo de nuestra tercera unidad del curso de gestión del riesgo, correspondiente a estrategias para la correcta identificación del riesgo empresarial en las organizaciones. Durante nuestra primera unidad realizamos un abordaje conceptual sobre lo que es el riesgo como tal y sus diferentes clasificaciones y características. En la unidad número 2 realizamos también un conocimiento de lo que es el sistema de gestión de riesgo, cuáles son las actividades o los pasos que se deben tener en cuenta en el momento de implementar un sistema de gestión de riesgo. Como pudimos habernos dado cuenta, una de las etapas fundamentales es la etapa de identificación del riesgo, pues esta etapa es la que permitirá a la organización reconocer cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta. Existen múltiples estrategias para identificar el riesgo. Nosotros abordaremos unas cuantas de ellas. Dejo como lectura a los estudiantes indagar sobre las demás estrategias que también obviamente permiten hacer un rastreo y una indagación acerca de los riesgos a los cuales está expuesto la organización. Es importante reconocer que la implementación de la estrategia depende de la situación en particular, del tipo de empresa, del tipo de personas y obviamente del liderazgo de la persona que esté al frente del proceso de identificación o del sistema de gestión de riesgo. Como siempre vamos a hacer entonces un recorrido por nuestra aula virtual mostrando la dinámica de desarrollo de nuestra unidad y aterrizando un poco las actividades tanto de aprendizaje como evaluativas que se van a desarrollar en el marco de nuestra unidad número 3. Como siempre, en la pestaña de presentación estamos encontrando la infografía principal que nos da cuenta de la duración de esta unidad 3, identificación de riesgos. Tenemos que va de octubre 23 a noviembre 5, es decir, esta unidad tiene un horizonte temporal de 2 semanas debido a su extensión y longitud. Pasando ya a la unidad número 3, encontramos entonces que en la pestaña donde dice recursos de aprendizaje vamos a encontrar los contenidos temáticos y los conceptos que debemos abordar. Tenemos 6 unidades o 6 subtemas, que debemos abordar en el marco de las estrategias para identificar los riesgos. Primero vamos a hablar de para qué y por qué es importante identificar los riesgos, aspecto que ya hemos tocado lo suficientemente desde el inicio de nuestro curso. Vamos a hablar de cómo identificar los riesgos al interior de las organizaciones y por supuesto vamos a hablar de algunas herramientas o estrategias tendientes a lograr este aspecto de identificación. Los aspectos o las estrategias que vamos a tocar en nuestra unidad número 3 básicamente son 4. La lluvia de ideas, el análisis de causa-efecto a través de lo que conocemos como el diagrama Ishikawa, los flujogramas y el método Delphi. Son 4 estrategias. Aquí también menciono un método que viene adelantando y gestionándose al interior de las organizaciones con bastante fuerza, que es el método RISICAR, pero sin embargo su profundidad se las dejo a criterio y a indagación de cada uno de ustedes. Si hacemos clic sobre cada una de las imágenes, como siempre, nos llevará a la temática desarrollada. Aquí vamos a ver entonces por qué es importante identificar los riesgos, en qué consiste la etapa de identificación de los riesgos, qué beneficios trae la identificación de los riesgos al interior de la organización y posteriormente van a poder ingresar a las demás líneas temáticas, cómo identificar riesgos, la lluvia de ideas, análisis de causa-efecto, flujograma y método Delphi. Es muy importante que tengan una lectura muy minuciosa de este material y que puedan apreciar los videos y los materiales audiovisuales que se les está publicando para que puedan acceder y cumplir con los requisitos en términos de las actividades de aprendizaje. En la pestaña o en la página de actividades y tareas podremos visualizar concretamente cuáles son estas. Como siempre tenemos 3 actividades, una tarea o entregable, un foro y un cuestionario. Esta tarea o entregable consistirá en este momento en una elaboración de una ficha publicitaria.
una pieza publicitaria en la cual ustedes puedan exponer específicamente los beneficios que se tiene al interior de las organizaciones para realizar una correcta identificación de los riesgos. Hay muchas herramientas de la web 2.0 para elaborar afiches o pictogramas o infografías. Yo aquí les dejo básicamente una herramienta que me parece muy sencilla, muy llamativa, y ustedes no requiere descargar nada en su computador. Aquí hay otras tantas herramientas para que ustedes puedan elegir la que quieran. Cuando yo hablo de pieza publicitaria es como si nos estuvieran diciendo, bueno, vamos a hacer una cartelera en donde ustedes expongan concreta y específicamente los beneficios de realizar una identificación de riesgos en la empresa. Sin embargo, aquí pues obviamente en este escenario virtual pues no podremos hablar de cartelera, pero sí vamos a hablar de piezas publicitarias o infografías, y aquí están algunas, como les decía, de las herramientas muy sencillas para trabajar este tipo de actividades. Es muy importante que en la elaboración de la cartelera pues no se limiten únicamente a imágenes, sino que también podamos hacer una conceptualización, obviamente con frases muy cortas que den cuenta precisamente de los beneficios y de la importancia que tiene para la organización realizar una correcta identificación de los riesgos. Esta actividad está habilitada desde el día de hoy hasta el próximo domingo 29, pues fecha en la que termina la primera parte, digámoslo así, de nuestra unidad número 3. Posteriormente viene pues el foro de discusión. El foro de discusión, como siempre, plantea una pregunta problematizadora. En este caso puntual hay varias preguntas que ustedes deben responder a la luz de la lectura. Es algo importante que les insisto, porque he visto que en algunos foros pues nos limitamos a dar nuestras posiciones personales y nos olvidamos que tenemos que sustentar académicamente dichas posiciones y dichos postulados. Hay una rúbrica que les he mencionado siempre, y es la rúbrica con la cual se va a evaluar y a calificar el foro de discusión. Una vez usted haga su participación, es decir, usted responda a las preguntas, repito, con base en los contenidos publicados, es decir, sustentado, usted deberá también replicar o debatir a dos de sus compañeros. Es muy importante también, compañeros, que todos tengan la foto actualizada. Si usted no tiene su foto actualizada, muy seguramente la evaluación de su participación en el foro pues estará muy por debajo de la nota que realmente se merece en términos de la participación académica. El foro corresponde como a la segunda parte del desarrollo de esta unidad, es decir, estará habilitado durante la segunda semana a partir del lunes 30 y hasta las 23 horas del domingo 5 de noviembre, fecha en la que termina pues nuestra unidad. Y por último pues tenemos el cuestionario de evaluación, un cuestionario que consta de 10 preguntas, tienen 90 minutos para contestar y un solo intento. Este cuestionario, como siempre, también estará habilitado desde las 6 horas hasta las 23 horas de el domingo 5 de noviembre. Así pues, compañeros, entonces ese es como el desarrollo de nuestra unidad. Es muy importante que podamos hacer un análisis muy cuidadoso de las herramientas que allí se plantean, que aunque yo sé que de antemano muchos de ustedes ya las conocen e incluso hasta las pueden haber usado, hay elementos de pronto novedosos y que se deben tener digamos con cuidado para poder pasar a la etapa número 4, de nuevo la unidad número 4, perdón, de nuestra aula, en la que ya vamos a empezar a hacer una valoración y una estimación de los riesgos en términos de sus probabilidades de ocurrencia y de su impacto, de tal forma que la organización pues pueda tomar posición frente al camino a seguir o las estrategias a seguir para los riesgos que fueron identificados. Esta etapa es bien importante, compañeros, así que de nuevo los animo para que puedan hacer las lecturas correspondientes. Como siempre, un abrazo y les deseo éxitos en el desarrollo de esta unidad. Espero les haya ido muy bien en las actividades evaluativas de la unidad anterior y nos vemos entonces en la próxima videoconferencia, la cual estaré pues avisándoles el momento y el espacio en el que se va a desarrollar. Un abrazo para todos.